del mes de agosto y mes de septiembre. Anoten, mis amados hermanos, escriban ahí. 1 de septiembre, ponga de ver apologética. Primero, investigar argumentos, investigar argumentos a favor de la existencia de Dios. Investigar argumentos a favor de la existencia de Dios. Y refutar las perspectivas ateos y refutarlas a los perspectivos ateos. Repito todo. Investigar argumentos a favor de la existencia de Dios y refutar las perspectivas ateas. Punto aparte. Segundo, investigar por qué un Dios bueno permite el mal. Investigar por qué un Dios tan bueno permite el mal y el sufrimiento en el mundo. Y el sufrimiento en el mundo. Punto aparte. Tercero. Sí, creo que ya lo tenemos, eso ya nos lo mandó mi hermano. No, es otro. Es distinto, mi Ah, ya, hermano. ya, Lee. Es Parecida distinto. entonces. Exactamente. Investigar y estudiar cómo la naturaleza de Dios. Investigar y estudiar cómo la naturaleza de Dios, según el Antiguo y Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, o como un Dios amoroso, como un Dios amoroso puede ordenar la muerte. Repito todo, investigar y estudiar cómo la naturaleza del Dios, según, vaya, pues, cómo la naturaleza de Dios, según el Antiguo y Nuevo Testamento, o cómo un Dios amoroso puede ordenar la muerte. Si estamos ahí, mis hermanos. Amén. Amén. Ya. Repito por si acaso, investigar y estudiar cómo la naturaleza de Dios, según el Antiguo y Nuevo Testamento, o cómo un Dios amoroso puede ordenar la muerte. Cuarto, investigar y analizar la confiabilidad de la Biblia. Investigar y analizar la confiabilidad de la Biblia como un texto fiable, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Punto final. Estamos hasta ahí, mis hermanos. Listo. Ya. Escriba, mis hermanos, Apocalipsis 4:8. Punto seguido. Y no cesaban las criaturas, alrededor del trono de Dios, día y noche, de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso,
repito, día y noche, de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, coma, el que era, coma, el que es y el que ha de venir. El que era, coma, el que es y el que ha de venir. Vamos a desarrollar este pasaje bíblico muy importante, Apocalipsis 4:8. Amados hermanos, no escriba. Este versículo de la Biblia describe la adoración incesante de cuatro seres vivientes, proclamando al Dios eterno, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amados hermanos, el pasaje resalta la santidad absoluta, el poder ilimitado en la eternidad de Dios, que inspira en una adoración continua y reverente de estas criaturas celestiales, reflejando el carácter y la majestad divina de nuestro Señor Dios. Este versículo de los cuatro seres vivientes, amados hermanos, se describe a una criatura celestial alada, llena de ojos, que están en presencia del trono de Dios. Es una alabanza continua que le dan al Señor Dios eterno. No descansan ni de día ni de noche, dedicando su existencia a la adoración ininterrumpida al Dios eterno. Dice santo, santo, santo. La triple repetición de esta frase, amados hermanos, enfatiza la santidad perfecta y absoluta de Dios. El Señor Dios Todopoderoso se hace referencia a un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, aquel que tiene el control de todo, dice el que era, el que es y el que ha de venir. Esta frase, amados hermanos, descubre la naturaleza eterna de Dios, siempre presentando los principios sin principio y sin fin, en un concepto similar a su nombre, lo que es Yahvé, Yahweh, Elohim, a los nombres que lo identifican. Estos temas son significativos para un estudio profundo, porque el Señor Dios eterno se le conoce como Jehová Nisi, Jehová Shama, Jehová Adonai. Todas estos conceptos elevan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es la santidad de Dios. Este versículo también subraya que la santidad de Dios es un atributo fundamental y que su santidad debe ser reconocida por su creación. ¿Cuál son la creación? Nosotros. Nosotros tenemos que reconocer y en la adoración a nuestro Señor Dios, diciendo santo, santo, santo es el que viene y el que ha de venir, dice. Este ser estaba solamente en eso, en esa adoración. Era una adoración celestial. Y esto sirve, amados hermanos, como ejemplo, sin el cansancio o la distracción de las maravillas escondidas que trae el mundo. No hay distracción en este ser. Así en nosotros no puede haber distracción con las cosas bonitas
temporales que trae el mundo. No nos puede distraer con la magnificencia de nuestro Señor Dios eterno. Porque el carácter del Dios eterno es inquebrantable. La frase el que era y el que es y el que ha de venir nos recuerda a la inmutabilidad y naturaleza eterna de Dios, quien está por encima del tiempo y del espacio. Amados hermanos, esta inspiración es para nosotros los creyentes, que al igual como aquellos seres vivientes, nosotros los creyentes somos llamados a adorar a Dios con un espíritu de reverencia y reconocimiento, su santidad y poder a nuestro Señor Dios. A esto se refiere este pasaje de Apocalipsis 4. Amén, mis amados hermanos. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre este pasaje bíblico de Apocalipsis? ¿Alguien dijo? No, está bien, todo claro. ¿Todo bien? Aleluya. Anote ahí, mis hermanos. Dios nos juzga, nosotros no juzgamos a Dios. Dios nos juzga. Punto. Punto seguido. Nosotros no juzgamos a Dios. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 19 y 21. Escriba, mis amados hermanos. ¿Por qué me dirás? Dos puntos seguidos. ¿Por qué, pues, inculpas? ¿Por qué? ¿Quién ha recibido? Repito, ¿por qué me dirás? Punto seguido. ¿Por qué? Coma, pues inculpas. ¿Por qué? ¿Quién ha recibido a su voluntad? Mas antes, coma, oh hombre, ¿quién eres tú para para que alterques con Dios? Repito, mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Punto seguido. Dirá el vaso de barro al que lo formó. Dirá el vaso del barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Un vaso para honra y otro para deshonra. Vamos a desarrollar este pasaje bíblico de Romanos 19, 21. Amados hermanos, este pasaje es crucial y que ilustra la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, planteando la pregunta sobre Dios. ¿Puede culpar a los hombres si Él es quien decide todo? Aquí en este pasaje el apóstol Pablo responde con una analogía al alfarero y al barro para afirmar que Dios como creador tiene el derecho absoluto
de usar los mismos materiales para crear diferentes propósitos en una decisión de nosotros los seres humanos. Nosotros como seres humanos no podemos quejarnos ni cuestionar la justicia divina. Este versículo, el versículo 19 dice, se plantea en una objeción común. Si Dios es el soberano que decide todo, ¿cómo puede ser justo al culpar que las personas o a Israel por su desobediencia? El pueblo de Israel siempre era desobediente a Dios. Entonces, eso le pregunta, ¿quién puede resistir la voluntad del Dios Altísimo? Y en el versículo 20, la respuesta del apóstol Pablo confronta esta pregunta mostrando la insolencia de la que la humanidad se queja. Y se pregunta, ¿quién eres tú para replicar a Dios? O sea, nosotros, ¿quiénes somos para replicar a Dios y preguntarle, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué fue esto? ¿Y dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Y qué? O sea, ¿quién somos nosotros, amados hermanos? Aquí, y la figura del vaso de barro y el alfarero ilustra, enseña que la creación no tiene derecho a cuestionar al Creador sobre su forma y propósito sobre nosotros. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Pero hermano, yo Amén. creo que los que más hablan de eso, de por qué Dios hace esto, por qué hace Dios eso, son los incrédulos y los ateos. Y también los cristianos creyentes también, mis amados hermanos. Sí, pero claro, sí, es verdad, pero más son los incrédulos. Si dice Dios siendo bueno, ¿cómo tú dices que existe un Dios si siendo bueno hay tantos mendigos, hay Así tanta es. gente mala? Eso es lo que dicen. Sí. Entonces, y eso ahí nosotros tenemos para eso son estos estudios, cuando pasan estas cosas, que alguien, y tú eres así y eres así, entonces ahí, ¿y tú quién eres para preguntar a Dios por qué es esto? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Nosotros no somos nadie para preguntar a Dios por qué esto, por qué este otro. Mire, mis amados hermanos, el Señor Dios Todopoderoso, Creador, tiene la potestad de elegir y formar de nosotros su creación. Es decir, Él puede elegir quién salvar o quién no. Por eso dice, muchas personas asesiné a tantas personas, mató a tantas, violó a tantos, pero hubo un arrepentimiento grande en él que Dios lo perdonó. Mire, en la Biblia hay un hombre que fue cruelmente y Dios lo perdonó. Apóstol A Pablo. ver, ¿cuál? Apóstol Pablo. No, mi hermano, Pablo le queda cortito. Tenemos que leer la Biblia, mis amados hermanos. Es un rey, fue un rey perverso y Dios lo perdonó. David, David, Mi amado hermano, David no fue perverso. Solo mató a uno. Había un guerrero, un soldado. Él era un guerrero, sí, pero no era perverso. El que yo le estoy No. hablando era un perverso, Acat, así perverso. Acat. No, no, mis hermanos. Claro que fue uno, pero este era más, y se arrepintió y Dios lo perdonó y lo restauró. Sí, porque él llegó al arrepentimiento. Ya, Por eso dice Manasés, el salmista, en mi angustia invoqué a Jehová. pero no como este rey, mi amado hermano, Manasés. Manasés. Tenemos que leer Biblia, mis amados hermanos. Amén.
Mire, Dios, la justicia de Dios es una justicia divina. Dios no siempre puede atender desde su perspectiva a la raza humana. Lo que parece injusto desde nuestro punto de vista puede ser una manifestación de su propósito mayor, del propósito mayor de Dios. Sí, y la raza humana responsabiliza a Dios. A pesar de la soberanía de Dios, los seres humanos seguimos siendo responsables de nuestras propias acciones. Aquí, en este pasaje bíblico, la analogía del alfarero no limita nuestras responsabilidades, sino que explica por qué Dios tiene la autoridad para juzgarnos. El propósito de Dios elige a quien mostrar su misericordia, y su propósito es tener a un pueblo para él, un pueblo obediente. La selección que hizo Dios en Jacobo sobre Esaú es un ejemplo que fue por mérito, no por mérito ninguno, sino porque así Dios lo quiso, Dios lo mandó. De uno de los dos, ¿quién cogió? Porque Esaú era un hijo de Dios, era un cazador, un hombre activo, dinámico. Pero Dios quiso manifestarse en Jacob. Sí, porque los dos, Esaú y Jacob, eran un mundo distinto. Pero Dios tenía una manifestación, un plan sobre cada uno de ellos. Esa es la soberanía de Dios. Por eso dice que nosotros no somos nadie para juzgar. Y por eso el título dice, Dios juzga, nosotros no juzgamos a Dios. Amados hermanos, en resumen, este versículo subraya la autoridad innegable de Dios para elegir a quien será parte de su plan de salvación. Puede ser mi hermano Pacheco, mi hermano Walter. Esa es su inmensa sabiduría, su autoridad. Y nosotros tenemos que aceptarla sin quejarnos. Esa es la voluntad de Dios. Nosotros no podemos, y ese que era así y asado, tornado y virado, y eso, al decir nosotros eso, hermano, nosotros estamos pecando, por no decir blasfemando contra Dios. Si alguien, gloria a Dios, así sea, esa es la voluntad de Él. ¿Sí o no, mis amados hermanos? ¿Usted qué opina? ¿Qué dicen? Amén, Sí, mi amén, hermano, así yo he amén. escuchado a muchos que dicen que como Dios siendo bueno, hay una persona que ha sido mala, perversa, y Dios lo perdonó, y a otro que ha sido bueno, ha estado en los caminos de él, también lo perdonó, pero dice como que no hay una balanza, una justicia ahí. Así es Dios. Por eso Así dice dicen, y nosotros, uno lo que dice, así es la voluntad de Dios. exactamente. Entonces, con esta enseñanza, mis amados hermanos, nosotros ya tenemos cómo defender la existencia de Dios, cómo defender la soberanía de Dios. Entonces, una persona que está aquí, pero nosotros no podemos hacer nada, esa es la voluntad de Dios y hay que aceptarla, porque al Señor Dios no hay que entenderlo, Y sino obedecerle. aceptar, obedecerlo. Sí, Ay, vamos a mi otro hermano, punto, mis amados hermanos. Dígame. cada día me atrae más esta apologética porque verdaderamente estoy aprendiendo cosas que yo, mire, la verdad, así se lo digo así sinceramente, yo pensaba que el apóstol Pablo había sido el más malo al que Dios había perdonado y restaurado, pero hoy No, mi aprendo amado que es hermano. más, lo había escuchado, pero la verdad no lo había estudiado, mi hermano, soy sincero, pero para eso estamos, para aprender y le doy glorias a Dios y gracias por permitirnos estar recibiendo esta materia. Así es. Es muy interesante esta materia porque, mire, dice, Dios juzga, nosotros no juzgamos a Dios.
Y lo está explicando esta materia con pasajes bíblicos. Vamos, anote ahí, argumentos. mis hermanos, anote. Considera el ejemplo de Job, capítulo 38, versículo 41. Considera el ejemplo de Job, capítulo 38, versículo 41. Punto seguido. Dice, la primera pregunta de Dios a Job para poner las cosas en perspectiva fue, la primera pregunta de Dios a Job para poner las cosas en perspectivas fue, dos puntos seguidos, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cierre, signo de interrogación. Házmelo saber si tienes inteligencia. Házmelo saber si tienes inteligencia. Vamos a analizar este capítulo. Mire, como Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Mire, amados hermanos, aquí, ¿quién prepara al cuervo sus alimentos cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Andan buscando el cuervo. Por eso el cuervo ve cosas inclusive putrefacta y coge su comida. Este versículo, amados hermanos, forma parte de un discurso de Dios a Job, donde el Señor Dios le recuerda a Job su poder y su soberanía sobre la creación, poniendo de relieve la incapacidad del ser humano, o sea, de Job. Incapacidad lo pone, le describe. Dice, para cuidar incluso de las criaturas más humildes. Lo que muestra en esta vista diferente a la sabiduría y al poder divino de Dios sobre nosotros los seres humanos. Este discurso que Dios le da a Job, Dios interroga a Job para que él reflexione sobre la creación y su propia ignorancia en comparación con la inmensidad del gran poder de Dios. Porque Job comenzó a hablar un poco de cosas, ¿no? Entonces, Dios solamente le dice esto, ¿dónde estabas tú? Ni existía siquiera Job. Sí, entonces, después de interrogarlo, el Señor dio a Job sobre la creación de la tierra y de los cielos y el mar y el control sobre todo fenómeno de naturaleza como es la lluvia, el rocío, tantas cosas. Dios pasa a las criaturas vivientes. La pregunta sobre el cuervo es una de las muchas que Dios hace para ilustrar su providencia y cuidado de todas las criaturas, incluyendo la más pequeña y despreciable. Mire, la más pequeña, ¿cuál? Una criatura pequeña y despreciable, ¿cuál podría ser? A ver, dígame usted un ejemplo de una criatura pequeña y despreciable. Yo digo una rata, un ratón. Una ¿Usted qué cucaracha. dice? Una Una cucaracha. cucaracha. También una cucaracha. Sí, zorro. Pero mire, Dios hace el cuidado de aquellos seres. Dice porque el Señor Dios provee todas las cosas, incluso lo que los hombres no pueden ni imaginar. El Señor Dios
en este versículo revela la insignificancia de la humanidad del hombre ante la sabiduría y el poder de Dios, pues no puede proveer a criaturas como lo hace Dios. El hombre no puede. ¿Usted mantendría o darle de comer? Usted dijo a la cucaracha. Usted la mata, ¿no? A un ratón. Un ratón le da de comer, pero le pone veneno. Pero Dios no es así. Dios no es así. Este ejemplo que Dios pone sobre Job a todos nosotros hace comprender que Dios tiene el control y cuidado de su creación, e incluso la de el animal más despreciable y pequeño. Y esto que a menudo son vistos como despreciables. El Señor Dios profundiza a través de esto y nos recuerda de su grandeza. A lo que Job estaba diciendo. Él se profundiza llevándole a una sabiduría mayor de la que Job sabía. Por eso le dice, y si tienes inteligencia, o sea, mire cómo Dios a un arrogante o a un quizás sábelo todo, lo avergüenza. Sí, si tienes inteligencia. O sea, esta es una enseñanza bastante profunda para muchas personas que, como decíamos en la milicia, se creen los uyuyuy de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es un mundo distinto, mis amados hermanos, porque de un versículo se pueden sacar cientos de prédicas, cientos de enseñanzas bajo la dirección de Dios. Yo aquí estoy dando esta enseñanza bajo la dirección de Dios. Para yo darle estas clases, yo me paso siquiera mediodía, de un día a mediodía, estudiando de mis Biblias de estudio, de diccionarios teológicos, para poder darle la enseñanza sobre esta materia, lo que es la apologética. Y cómo Dios en pasajes bíblicos nos enseña a reconocer la grandeza del Dios Todopoderoso. Amén, mi amados hermanos. Amén. Escriba ahí, mis hermanos. Por último, Dios usará el mal para un buen propósito final. Por último, Dios usará el mal para un buen propósito final. Que quizás no entendamos completamente ahora. Que quizás no entendamos completamente ahora. 2 puntos. Un bien mejor. Un bien mejor. Génesis, capítulo 50, versículo 20. Génesis, capítulo 50, versículo 20. 2 puntos seguidos. Vosotros pensáis mal contra mí. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida
a mucho pueblo, para mantener en vida a mucho pueblo. Ya vamos a discernir este pasaje, Génesis capítulo 20, 50-20. Dice aquí, la peor tragedia de la historia de la humanidad es el brutal asesinato del único hombre perfecto que ha existido aquí en la tierra. No obstante, esta injusticia también es un acontecimiento más glorioso en la historia del ser humano, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, esta injusticia también es un acontecimiento más glorioso de la historia de la humanidad. El sacrificio de Dios, de su propio Hijo, para rescatar a un pueblo, para así lograr el propósito final de nuestro Dios creador. Es brindarnos una felicidad eterna para nosotros, la humanidad. Si no glorificamos a nuestro Señor Dios, no seremos dignos de su majestad, no seremos dignos de su gloria, no seremos dignos de sus bendiciones. Y el propósito final de Dios es brindarnos la felicidad a nosotros. Es el principio del hombre, es glorificar a Dios y disfrutar eternamente en las ocasiones que nos dicen las Escrituras. En las Escrituras muestran que Dios ha usado el mal para hacer avanzar su propósito. A veces, muchas veces, nosotros nos queremos hacer de la vista gorda sobre las cosas de Dios. Entonces, para eso, cuando Dios ha marcado a una persona para que le sirva y esta no se quiere sujetar, entonces Dios usa un mal para esta persona para hacer un bien. Sí, sí me hago entender, mis amados hermanos. Sí, por eso las Escrituras dicen que en muchas ocasiones Dios usa el mal para hacer avanzar su propósito. Ese es el propósito de Dios. Sí, la crucificación de nuestro Señor Jesús para nosotros los cristianos fue un sacrificio para perdonar nuestros pecados de toda la maldad, porque el enemigo ya nos tenía en su red. Y este acto divino para salvarnos, amados hermanos, y ofrecernos una vida eterna, este fue un evento único ocurrido en el monte Gólgota. Sí, y este acontecimiento está plasmado, está grabado en el libro sagrado, que es la Sagrada Escritura, es la Biblia. Está documentado en los evangelios, en la cual dice que no solo venció a la muerte, sino que también cumplió las profecías bíblicas que decían sus profetas y sentó las bases de una reconciliación entre Dios y la humanidad. A eso se refiere este pasaje bíblico, amados hermanos. ¿Alguien está conmigo? Amén. 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 Claro, Amén. nosotros, por más que queramos No, evadir al Señor Dios cuando Él nos ha marcado, amados hermanos, déjeme decirle que para que te encarriles viene un mal. Y ese mal se convierte en el propósito de Dios de servirle. Mire, voy a poner un ejemplo conmigo. no. Yo hace ya casi 23 años, yo
me convertí de mundano a un siervo de Dios. Y el pastor Eduardo me decía, hermano, métase al curso de diácono, que sí, ya, que, que va a ver los discipulados teológicos. Sí, ya. Y yo me hacía de la vista gorda. ¿Y qué pasó, mi hermano? Una madrugada, me acuerdo, unos dolores peor que parto, que tuvo que venir mi suegro a auxiliarme y llevarme al hospital, al hospital militar. Y ahí cogieron, me inyectaron y me hicieron una resonancia magnética. Y, amados hermanos, tenía, pero un cálculo inmenso, que el siguiente día ese doctor me vio, el urólogo, y me dijo que yo iba a perder mi riñón izquierdo. Entonces, ¿qué pasó, mi hermano? Yo me salí, me acuerdo que estaba en el hospital naval, salí ahí y hay una parte que es césped, me arrodillé y levanté la mano, Señor, yo te voy a servir, pero no me dejes deforme, quitándome mi riñón. Entonces el Señor Dios me escuchó, gracias a Dios, Él me escuchó y me operaron, me sacaron ese cálculo, pero no el riñón. Y mire, Dios usó un mal para su propósito y estoy ahora sirviéndole. Tranquilamente me metí al curso de diácono, me metí a estudiar para ahora, gracias a Dios, le digo, estar con ustedes dirigiendo una clase. Así es nuestro Dios, así Él se manifiesta, mis amados hermanos. Él es un Dios divino. No tenemos que evadir las cosas que Dios tiene para nosotros. Escriba, mis amados hermanos. Escriba. El propósito final de Dios, el propósito final de Dios no es brindar felicidad al hombre, sino glorificarse en el hombre. Tú no haces caso, no. ¿Cómo? ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué quieres ahora? ¿Me está hablando? Ah, no. Espera. Ya, repito, el propósito final de Dios no es brindar felicidad al hombre, sino glorificarse en él. Punto aparte. El fin principal del hombre es glorificar a Dios, y disfrutarle eternamente. Repito, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarle eternamente. Punto aparte. En ocasiones, la escritura, las escrituras muestran cómo Dios ha usado el mal para hacer avanzar su propósito. Repito todo. En ocasiones, las escrituras muestran cómo Dios ha usado el mal para hacer avanzar su propósito. Dos puntos aparte. Demostrando su misericordia. Demostrando su misericordia. Punto aparte. Romano 3:26.
Romanos 3:26. Punto seguido. La redención, guión, el sufrimiento de Cristo a nuestro favor. La redención, el sufrimiento de Cristo a nuestro favor. Punto aparte. Pablo ve sus sufrimientos. Pablo ve sus sufrimientos por la iglesia y por la expansión del evangelio. Repito, Pablo ve sus sufrimientos por la iglesia y por la expansión del evangelio como similares a los padecimientos de Cristo. Como padecimiento a los padecimientos de Cristo. Punto aparte. Cada vez que testifiquemos y seamos ultrajados, estamos sufriendo para la gloria de Cristo. Repito todo. Cada vez que testifiquemos y seamos ultrajados, estamos sufriendo para la gloria de Cristo. Para la gloria de Cristo. Vamos ponga ahí, vamos a analizar lo que es Romanos 3:26. Romanos 3:26. Ya mismo, ya nos quedan pocos minutos. Vamos a terminar esto. Con esta explicación terminamos, ¿no? Para la gloria de Cristo. Ya. Este pasaje bíblico, amados hermanos, explica que Dios revela su justicia a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para demostrar que Él es justo y que a la vez hace justo a quienes creen en Jesús. O sea, Él también nos hace justo a nosotros porque creemos en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos fe en Él. Y al ver a Jesús como el sacrificio que perdona el pecado a los pecadores, pueden ser declarados junto por gracia la gloria de Dios. No por sus obras. Nosotros no podemos gloriarnos por obras que nosotros hagamos. Nosotros tenemos que mostrar así la justicia divina y la salvación es por fe. Por fe nosotros estamos aquí, están ustedes escuchando y yo estoy hablando, enseñando, ¿no? Y que por justicia hay que darle la magnificencia y la gloria a Dios, porque el Señor Dios tiene el poder de hacer justo a alguien que tiene fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje, amados hermanos, está dentro de un contexto que habla de que todo ser humano ha pecado y necesitamos la justicia de Dios, la cual no se puede obtener por la ley o por las obras. Eso se tiene por gracia. Sí, eso se tiene por obediencia, eso se tiene por fe. La justificación por la gracia es ofreciendo a nuestro Señor Jesucristo un sacrificio de amor, un sacrificio de alabanza, para que la expiación de nuestro pecado, para que eso pueda, a través de la fe en Él, nosotros seamos declarados justos. Dios no deja a un lado a los pecadores pasados, sino que espera un tiempo adecuado
para castigarlos y manifestar así su justicia y el perdón a la vez. Vea, usted peca. Nosotros Amén. tenemos un ángel escriba. Todo lo malo que nosotros hagamos va anotando. ¿Sí? Pero eso tiene que haber un costo. Ese pecado trae consecuencias. Sí, el versículo señala que este acto hace hacer justo a las personas que han demostrado un arrepentimiento. Sí, y la justicia de Dios es en el tiempo presente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje de Romanos es una declaración central del Evangelio que explica cómo Dios, siendo justo, puede justificar a los pecadores a través de la obra de Cristo en la cruz, mediante cual nosotros tenemos que tener fe que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por su Hijo, nuestro Salvador. Amén, mis amados hermanos. Amén. Nos vamos a quedar hasta aquí, mis amados hermanos, para el próximo lunes, si Dios quiere y permite. Doy gracias a Dios